Dios les bendiga, queridos hermanos. Este es el pastor Marvin Molina de la iglesia Dios es Amor. Para mí es un privilegio poder llegar hasta sus hogares predicando la palabra de Dios, y es un placer poder llegar hasta donde tú estás, sea en tu casa o en otro lugar. Hoy es el Día del Padre y el mensaje que traigo es el corazón de un padre. El corazón de un padre está expresado en la Biblia, y estaba leyendo lo que dice en Lucas capítulo 11 del 9 en adelante. Dice de esta manera, solamente quiero leerles esta parte que me tocó mucho acordándome del Día del Padre. Dice así: así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Hoy en día, hermano, hermana, hoy en día ser papá es una de las tareas más desafiantes que confronta a un hombre. Es más fácil decidirse a construir una casa, o ensamblar un carro, o crear un programa de computadora, o hacer aún planes para ir a la luna, o hoy se está inventando de ir a Marte. Son desafíos constantes que el hombre se puede realizar. Pero el ser padre de un niño o niña, desde que nace hasta que se hace adulto, esa es una tarea que no se logra aprender y no se termina de aprender. Por supuesto, afuera encontraremos padres que solo son padres de nombres y se llenan la boca diciendo cuántos hijos tienen o cuántos hijos han concebido, pero muy vagamente los conocen. El problema que observo es que nadie nos enseñó a ser padres, y los padres que tuvimos tampoco se les enseñó, y muy escasamente tuvieron buenos ejemplos para imitar. Así que hoy en día quiero exponer dónde podemos encontrar un buen ejemplo a seguir para ser buenos padres. A las hermanas que me escuchan, también tengan un poco de paciencia con sus esposos, pues usted considere que también sus esposos nadie les enseñó a ser papá de niños. Pero si usted me da un poquito de su tiempo, tal vez hoy encontraremos puntos que pueden ayudarnos, y más tarde ustedes pueden también hablar con sus esposos y ayudarles a ser mejores padres. Hoy en día, nuestro mejor ejemplo es nuestro Padre Celestial. Y la Biblia nos habla del corazón de Dios, de cómo ser un buen papá. En la Biblia podemos encontrar el corazón de un Padre perfecto. Sepa, hermano, hermana, que nuestro Padre nos conoce a nosotros por nombre y conoce todo nuestro ser. Y eso es un buen principio para hablar del corazón de un padre que podemos aprender en la palabra de Dios. Dios Padre está siempre pendiente de ti. Somos de gran valor para Él, de manera que Dios Padre nos dice que nos lleva en su ser como un clavo en sus manos. En Isaías capítulo 49, del 15 al 16, dice de esta manera: se olvidará la mujer se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Eso nos dice el Señor. No saben cómo me emocionó saber que Dios me lleva grabado en la palma de sus manos. Y Él, hermano, hermana que me escucha, Él también te lleva a ti grabado en las palmas de sus manos. Lo que quiero decir es esto: tú cuentas para Dios. Él conoce todo acerca de ti. Él conoce y te llama por su nombre. Para conocer el corazón de un padre y conocer el corazón de Dios,
Basta con entender cómo Dios nos ama y cómo a pesar de que somos millones de personas en el planeta, en este planeta Tierra, Él nos conoce por nombre. Y para ilustrarlo, Jesús lo explicó de esta manera en Juan capítulo 10, versículo 3. Él dice que para el pastor las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Más adelantito, en Juan 10, 14 dice que Jesús dice de Él que Él es el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Esto me lleva a entender que Dios conoce cada una de nuestras vidas y nos conoce por nombre, porque Él es el buen Padre. Cuando era joven viví en el campo y aprendí esto. Me sorprendió cómo los corraleros, que son los que cuidan el ganado vacuno, llamaba a las vacas por su nombre para ordeñarlas. Y era impresionante cómo las vacas obedecían a la voz del corralero. Para mí todas las vacas eran iguales, pero no para aquel hombre. Lo mismo sucede en un rebaño de ovejas. Vemos exactamente eso en el rebaño de ovejas, que todas las ovejas son muy parecidas. Sin embargo, no para el pastor. Para el pastor del rebaño, Él las conoce por nombre y tiene algo distintivo en cada una de ellas. Vea, hermano, de esa misma manera es el ser humano. Vea, un ejemplo de eso es cuando todos estamos en un estadio viendo un partido de fútbol. Todo lo que vemos son fanáticos que llenan un estadio, pero no para Dios. Para Dios, cada persona en un estadio de fútbol, cada persona tiene una historia. Cada persona es distintiva para Dios. Cada persona tiene una cara distinta para el Señor. Cada persona, Dios le ama como si fuese la única persona en el mundo. Que aprendemos que cada persona vale mucho para Dios. Y que ahora en el Día de los Padres podemos aprender de eso de Dios. Que como Dios sabe reconocer cada persona por su nombre y cada persona tiene una historia para Dios, así debe ser el Padre. Cada hijo nuestro tiene una historia. Cada hijo nuestro es un amor que, aunque tenga muchos hijos, ama a ese hijo como si fuese el único que tuviese. Cada hijo para el Padre es amado como si fuera el único que existiese en el mundo. Esto me lleva a considerar que afuera encontramos muchos hombres que se jactan de tener muchos hijos con muchas mujeres, y muchos hijos no conocen ni siquiera a sus padres, y los padres no conocen a sus hijos. Y esa es la característica que tiene el diablo, el que es enemigo de nuestras almas. Alguien escribió: el diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. En cambio, Dios conoce tu pecado, pero te llama por nombre. Y esta es una gran verdad. Isaías capítulo 43, versículo 20, dice de esta manera: yo soy el que borro todas tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y ese es el corazón del Padre. Dios nos conoce por nombres. Aunque Él sabe los pecadores que somos, Dios hace a un lado el pecado y nos muestra su amor. Si deseas, hermano que me escuchas, si deseas ser un buen padre, tienes que abrazar el corazón de Dios y practicarlo con tus hijos. Ámalos y háblales lo hermoso que son para ti. Muéstrales tu amor, pero nunca les recuerdes sus equivocaciones, porque Dios no te las recuerda a ti. Sepa, hermano, que Dios conoce también, que podemos aprender del corazón de un padre, que Dios conoce nuestras necesidades. Como un padre que provee todo lo necesario a sus hijos, así es Dios. En Isaías 65, versículo 24, dice: antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablen, yo habré oído. Esta característica de Dios nos lleva a entender que Dios sabe nuestras necesidades.
Un buen padre está atento a las necesidades de sus hijos y trabaja para poderles dar todo lo que ellos necesitan. Yo sé, y usted lo sabrá también, que hay buenos padres que trabajan duro y proveen todo a sus hijos, pero luego cuando se enojan, se los andan sacando todas las cosas que ellos hacen. Que yo trabajo, me quiebro el lomo para que ustedes estén aquí sin hacer nada y siguen hablando. Y este tipo de padres no ayuda al crecimiento de los hijos. Sepa, hermano, que nuestro Padre Celestial, aunque somos malos, Él nos sigue proveyendo todo lo que necesitamos. Jesucristo describió el amor del Padre como magnífico, dando el ejemplo en Mateo capítulo 5 del 44 al 45, dice Jesucristo del Padre, describiéndolo a Él: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Si nos detenemos a entender esta palabra, el principio es esto: Dios nos bendice aun si somos justos o injustos, si somos malos o somos buenos. Su bendición, su favor, su bondad está sobre nuestras vidas. Esto nos abre los ojos, nos explica el corazón de un padre que siempre está para bendecir y no nos saca por otro lado los favores que Él nos hace. Recuerda, hermano, tenemos un Padre amoroso y dadivoso en los cielos. Él nos da mucho más de lo que nosotros nos merecemos. Todo lo que tenemos que hacer es pedir, y a veces Él da incluso más de lo que nosotros pedimos. Qué Padre más maravilloso el que tenemos. A Él sea la gloria y la honra. Aleluya. Cuando hablamos que tenemos este Padre maravilloso, tal vez piense que esto es cierto cuando se concentra en cosas importantes como es la muerte, enfermedades, pecados o desastres. Pero déjame, tal vez esto te ayude. Dios se interesa en ti en todas las áreas, aún en las cosas más pequeñas que te dan problemas, como es el pago de la vivienda, la falta de empleo, la soledad, las peleas con tus seres queridos, etcétera, etcétera. Aún cuando has tomado malas decisiones, Dios como Padre está dispuesto a ayudarte. Esto nos lo explica Jesús en Mateo capítulo 6 versículo 8. Dice de esta manera: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Y más adelante en el capítulo 6 versículo 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entienda bien, Jesucristo nos está hablando del amor de Dios, nos está hablando del corazón del Padre. Él dice que nuestro Padre cuida de los pájaros, pero para que no les falte el alimento, para que no les falte el abrigo, aún cuida los polluelos de los pájaros. Ahora, si Dios pone mucho empeño en cuidar a los pajaritos, ¿cuánto más empeño pondrá en cuidar a sus hijos? Eso es lo que nos está diciendo Jesucristo. Jesucristo nos está diciendo: Dios te ama y tiene mucho empeño en bendecirte y en cuidarte, aún entre las cosas más pequeñas. Y este es el corazón del Padre. El pensamiento que tenemos quizás como latinos es la imagen de un padre que nos abandonó, o un padre borracho, un padre que es abusivo, o un padre violento, o tenemos un mal concepto del personaje de lo que es un papá. Y este mal consejo está cambiando ya contigo y conmigo. Ese patrón de conducta de padres es caducado ya no debe existir, porque al venir a Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Al venir a Jesús tenemos un cambio de valores,
superiores a los que hace la gente común. Jesús lo puso de esta manera en Mateo capítulo 7, versículo 11. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Eso es mostrar el corazón de un padre. Si así nos ama nuestro Padre Celestial, esa manera de amar de nuestro Padre Celestial es la que debemos de imitar nosotros como padres a nuestros hijos. Por supuesto, este tema es muchísimo más amplio, pero lo dejaremos aquí por hoy. Hay otro video que usted puede también ayudarle, que en este mismo canal, que se llama ¿Llamarías padre a alguien que no conoces? Búscalo en este canal. Pero antes quiero hacerte una invitación a volverte a Dios, a imitar el corazón de Dios como padre para ser un buen papá aquí en la tierra. Y déjame decirte, hermano, esto no es religión, esto es una relación con Dios. Tú puedes llegar a ser mejor papá, mejor abuelo, si lees la palabra de Dios. La palabra de Dios está en los ejemplos preferidos y mejores que podemos encontrar para ser buenos padres. En la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, que es bastante mencionada para este día tan especial como es el Día del Padre, nos habla de un padre que le da la herencia a su hijo menor, que se la pidió por adelantada. El padre de esta parábola simboliza a Dios, y el hijo pródigo es simbolizado por ti y por mí. Un hijo que no sabe agradecer todo lo que el Dios Padre hizo. El punto a reflexionar en esta parábola es que aún sabiendo el padre que su hijo era un mal agradecido y era un mal hijo, el padre no dejó de ser padre y lo seguía amando como si fuese el hijo más excelente del mundo. Era tanto su amor por ese mal hijo que todos los días lo esperaba ansiosamente por su regreso, no sabiendo si aún regresaría. Pero la historia de esta parábola nos cuenta que el mal hijo regresa a su casa y estando lejos, el padre lo reconoció y corrió a su encuentro. El padre no... Vea, hermano, en esta parábola podemos ver el corazón de Dios como papá. Porque el padre no le sacó los trapos al sol al hijo, ni tampoco lo regañó, sino que lo abrazó, lo amó, lo llenó de abrazos y besos y armó una fiesta para todo el pueblo, diciendo: mi hijo era muerto y hoy ha resucitado. Mi hijo era muerto y hoy ha resucitado. Y lo repetía, diciendo lo agradecido que estaba de que el hijo volviera. Esto nos revela lo que es ser un verdadero papá. Y esto, hermano, me emociona porque nosotros somos mal hijos, pero podemos hoy ser buenos padres para con nuestros hijos. Les voy a contar esta historia que encontré y me conmovió bastante. Se trata de un hombre que se llama Bill Corner. Perdió a su hija Abby, de 20 años, en un accidente en una piscina en Cancún. Después del accidente, le llevaron a Abby al hospital donde la muchacha murió. Ella era donante de órganos, y su padre donó el corazón de su hija a un muchacho llamado Jack, al que le quedaban días de vida. Aquí en Canadá no es legal, pero en los Estados Unidos es legal conocer la identidad de los donantes. 5 meses después de la muerte de Abby, Bill necesitaba volver a escuchar el corazón de su hija. Y en honor a su hija, de acuerdo a la noticia, Bill decidió hacer un largo viaje en bicicleta, recorriendo más de 2.250 kilómetros, dice la noticia, para visitar a Jack, de 21 años. Cuando llegó al lugar donde Jack vivía, dice como que si se conocieran de toda la vida, Bill y Jack
se fundieron en un profundo abrazo. Tras ello, le facilitaron a Bill un estetoscopio para que pudiese escuchar el latido del corazón de su hija. Me emociona mucho porque las lágrimas de Bill no tardaron de salir mientras Bill oía el corazón de su hija latir. Déjame decirte, hermano, hermana, mayor profundo es el corazón de Dios como Padre, nuestro Padre Celestial. Si tú eres padre, hermano, que me escucha, no esperes a perder un hijo o una hija para honrarla. Hónrala hoy como Dios lo ha hecho por ti. Hónrale a tu hijo, a tu hija, dándole amor. Sal con ellos. Sé un padre orgulloso de sus hijos, tal como nuestro Padre Celestial es un Dios maravilloso, que aunque somos malos hijos, Él nos ofrece su perdón. En el mundo tenemos tan malos ejemplos de padres o de ser papá. Pero si quieres ser un buen papá y tú no has recibido al Señor, recibe al Señor este día. Recibe el amor del Padre y aprende a hacer lo que hizo el hijo pródigo, devolver a Dios, porque Dios siempre te está esperando. Dios quiere, sí, hermano, hermana, Dios quiere que exploremos el corazón de Dios, que seamos abiertos a tener una increíble relación con Dios. Y mientras lo hacemos, experimentaremos un viaje que cambiará la vida, tu vida y mi vida, mientras más aprendemos del Padre Celestial, de cómo Dios, a pesar de que somos malos hijos, dio a su Hijo unigénito para que nosotros viniésemos a ser parte de la gran familia de Dios. Ahora usted dirá, ¿cómo puedo hacer a Dios mi Padre? Sencillamente, recibe a Jesús como tu Salvador. La Biblia dice en Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibe a Jesús como tu Dios y Salvador y tendrás un Padre Celestial que no te defraudará y aún te cuidará y te proveerá todo lo necesario en esta vida. Y al terminar esta vida, cuando salgamos de este vehículo, este cuerpo, Él estará ahí para recibirte. Si no has recibido al Señor Jesús, quieres ser un buen padre, hoy es el momento. Haz esta oración conmigo. Padre Celestial, me acerco a ti y recibo a Jesús como mi Dios y Salvador de mi vida, de mi alma, porque quiero ser un hijo tuyo, quiero ser una hija tuya, para honrar y glorificar. Y como el hijo pródigo, quiero regresar a ti, porque he estado muerto, de acuerdo a la Biblia, en delitos y pecados, y quiero resucitar en tus brazos y ser un buen padre. Te recibo en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y espero, Señor, ser mejor un día más, cada día más, y llegar a ser como tú. En el nombre de Jesús, amén. Termino saludando a mi papá Ennio. Que Dios te guarde, papá. Un saludo y que Dios te dé salud y fuerza. Y todos aquellos que son padres, desde el profundo del corazón de Dios, reciban bendición y salud. Muchas felicidades a todos esos padres que han dado el todo por sus hijos y siguen aprendiendo de la palabra de Dios para ser buenos padres. Que tengan una semana bendecida y próspera. Dios me les bendiga. Amén.